Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar ya con este tiempo de adoración como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y una primera cosa que quería que consideremos es que tenemos el privilegio y el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de estar cerca de Dios, de acercarnos a Él y entender y considerar que no hay nada mejor que podamos hacer que estar en su presencia. Y hay una canción que la hemos cantado en más de una oportunidad por ahí de forma especial, no la hemos cantado congregacionalmente, pero va a estar la letra y la pueden considerar, que nos hace pensar y considerar eso. Dice, quiero estar donde tú estás, Señor, y de ahí podemos descansar, podemos escuchar su voz, que sea el anhelo nuestro en esta mañana, al estar congregados así de esta manera, virtual, y que podamos comenzar con ese anhelo en nuestro corazón. Así que ahí Ale va a compartir la pantalla. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés
cuando decimos que queremos estar en la presencia de Dios y escuchar su voz, como cristianos sabemos, como hijos de Dios, que escuchar la voz de Dios tiene que ver con estudiar y leer la Biblia. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos muchísimas cosas, y por ahí vemos que hay personas que utilizan muchas de las cosas que dice la Biblia para decir otra cosa que la Biblia no dice. Y hay un video que le queremos compartir que nos va a ayudar a tener presente siempre que la Biblia tiene un mensaje central y un solo propósito a través de cada historia, cada palabra que podemos leer ahí. Ale lo va a compartir ahora, ya lo hemos compartido en alguna oportunidad en la iglesia, pero creo que es ideal para verlo nuevamente en este momento. Así que ahí Ale lo va a compartir y lo vemos juntos. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero Cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Creo que las veces que lo hemos visto con Ale, vemos eso, que la Biblia en realidad tiene un solo centro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es nuestro Señor Jesucristo. Y se fue revelando desde el principio con algunas cosas ahí en Génesis 3, diciendo que iba a venir alguien y todo lo que reveló en ese momento Dios a Adán y Eva, hasta lo que podemos ver en el Apocalipsis respecto a su grandeza y su majestad. Y que nunca perdamos de vista eso. Lamentablemente muchas personas quieren utilizar la palabra de Dios para decir cosas en beneficio personal
que la Biblia no dice, ni las centran más en el hombre y en la necesidad del hombre y de su bienestar, que en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que la leamos podamos ver eso. Y una de las cosas que podemos ver en la palabra de Dios es esa increíble gracia que fue revelada a través de Jesucristo y de su obra en la cruz. Dejándolo todo, dejando su eternidad con gloria, como la tuvo hasta el momento en que vino a este mundo, vino a hacer todo eso para morir en una cruz por nosotros. Y la canción que vamos a escuchar y cantar juntos en esta mañana nos habla de eso, de la gracia que sobreabundó por medio de Jesucristo. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, en Jesús nos es dada la gracia, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Buenos días a todos, espero que estén todos muy bien, gracias a Dios en esta mañana. Y yo no sé cuántos de ustedes escucharon acerca de un predicador famoso de las islas, bueno, no era de las Islas Guayanas, terminó ahí, murió ahí, pero tenía así un inicio en Estados Unidos, Jim Jones, que provocó un suicidio en masa el 18 de noviembre del año 78. Fue conocidísimo porque en ese lugar, en ese contexto, murieron más de 900 personas. Fue un desastre realmente. Y este señor comenzó hablando acerca de Cristo en Estados Unidos, cerca de Indianápolis, y tuvo muchos seguidores, muchos adeptos. El principio de la predicación fue Cristo, el evangelio de transformación, de aceptación a las personas, pero al correr los años comenzó a distorsionar la enseñanza y terminó siendo finalmente una secta. Y algo que el apóstol Pedro nos enseña a través de sus cartas es de prestar atención con respecto a
los falsos profetas. Y lo que vamos a ver nosotros ahora, y falsos maestros, es compartir la pantalla. Así que voy a compartir la pantalla para comenzar la enseñanza en esta mañana. Venimos estudiando en este mes de agosto acerca de la segunda carta del apóstol Pedro, que guiado por el Espíritu Santo, instruye a la iglesia procurando el desarrollo de la iglesia, el desarrollo cristiano, y estableciendo lo que nosotros decíamos, verdades fundamentales del cristianismo, y provocando con esto el desarrollo de la fe. Lo que vamos a ver hoy va a ser Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. En la introducción que les comentaba acerca de esta persona, Jim Jones, los que quieran después buscar la historia la van a encontrar, vamos a ver cómo se empezó a distorsionar todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Nosotros estuvimos estudiando acerca de características y verdades fundamentales del cristianismo para el desarrollo de la fe, y continuamos en esta mañana con la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice su palabra: hubo también falsos profetas en el pueblo. Fíjense que está hablando en carácter en el verbo pasado. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, se refiere al pueblo de Israel. ¿Cómo habrá, tiempo futuro, entre vosotros, o sea, entre nosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Sigue el pasaje, versículo 12, dice: muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Ahora, nosotros en este pasaje vamos a encontrar otra de las verdades fundamentales que tiene que ver con el carácter de Dios y tiene que ver con su palabra. Nosotros, para hacer un repaso, estuvimos viendo los primeros 3 puntos acerca de estas verdades fundamentales, y tiene que ver con el primero. Dijimos, somos participantes de la naturaleza divina. Es esa parte imitable de Dios, ese carácter imitable de Dios, de benignidad, de pureza, de ser verdaderos, de ser justos, de ser benignos, de ser misericordiosos, porque la persona de Cristo un día entregó su vida por nosotros, y al llegar nosotros a la cruz de Cristo y aceptar ese perdón de pecados, es el Espíritu Santo mismo quien trabaja en nuestros corazones para transformar nuestras vidas. Por lo tanto, yo soy hijo de Dios, vos sos hijo de Dios, somos participantes de la naturaleza divina, primer verdad fundamental de nuestra fe cristiana. Esto significa que la fe me acerca a Dios, y a esa fe yo le tengo que agregar todo el empeño y todo el empuje para meterle a esa fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, y así sucesivamente. Eso lo estuvimos viendo el primer domingo de agosto. En segundo lugar, dijimos que Jesucristo viene pronto. Vivimos con los pies en la tierra, proyectamos, desarrollamos nuestra vida en la tierra, estudiamos, procuramos avanzar, pero el corazón y nuestra mente tiene que estar apuntando al cielo, porque Él pronto va a venir a buscarnos. Confiamos en esa promesa, tenemos que vivir también con esa convicción. Hoy puede ser que Cristo venga, mañana puede ser que venga, aunque algunos van a decir, al final no viene nunca, si siempre lo están prometiendo. Y el Señor dice en su palabra, lo que leíamos también, Él no retarda su promesa, sino que lo que Él desea es que todos vengan al arrepentimiento. Y en tercer lugar, para hacer un repaso, lo que vimos es que la Biblia es verbal y plenaria, para nosotros es doctrina. Esto significa que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruirnos, para corregir, para que nosotros, siendo participantes de la naturaleza de Dios, estemos equipados para toda buena obra, es lo que dice su palabra. Bien, en el día de hoy lo que vamos a desarrollar va a ser lo que expresa Segunda de Pedro.
Ahora, el apóstol Pedro, cuando escribe esto, deja un mensaje y vamos a recordar cada domingo este mensaje que dejó el apóstol Pedro. Dice, por esto, en 2 de Pedro 1, 12 al 15, vamos a leer solamente hasta el 13, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Hay principios básicos de la vida cristiana que nosotros estamos tocando hoy. Esos principios básicos pueden ser reiterativos, reiterados, pero el apóstol dice, yo sé que saben estas cosas, pero tengo por justo, algo me empuja a tener que despertaros con amonestación sobre esto, para que no nos durmamos en este concepto que tiene que ver con las verdades del cristianismo. Ahora, seguimos un poquito más abajo y vamos a encontrar la cuarta verdad fundamental en esta mañana, y tiene que ver con lo que expresa 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2. Decía que hubieron falsos profetas, como habrán falsos maestros. Hay un término que nosotros sabemos usar y a veces lo usamos reiteradas veces y a veces no encontramos la definición de esto y tiene que ver con la sana doctrina. La iglesia de Cristo transformada por el Espíritu Santo, teniendo a Cristo como cabeza de la iglesia, cabeza de la grey, necesariamente tiene que enseñar y vivir la sana doctrina. Cuando yo no entendía este concepto de sana doctrina, decía que entonces hay una doctrina enferma. No lo entendía hasta que en un momento, no hace muchos años, más bien será un par de años, alguien me explicó de una manera muy clara y concisa lo que es la sana doctrina. Después de haber pasado por el seminario, no había entendido nunca la sana doctrina. Y fíjense qué interesante, porque la palabra de Dios te va a instruir y va a llegar a tu corazón por el medio que Dios desea que llegue. Y la sana doctrina, en ese momento, me enseñaron y lo entendí perfectamente y es lo que quiero transmitir ahora. La sana doctrina sana el alma. La sana doctrina transforma el corazón del hombre. La sana doctrina transforma, modifica, llena del Espíritu Santo a la persona que se acerca a la cruz de Cristo y es transformado por el poder de Dios. La falsa doctrina o la doctrina enferma es la que enferma el alma y el corazón. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros tenemos muchos maestros hoy en día, lo vemos por televisión, lo vemos fuera de la televisión, que no enseñan a Cristo como libertad espiritual de la persona. Enseñan más bien a Cristo, o mejor dicho, al Evangelio, como un medio financiero de salvación, como un medio de medicina de salvación, como un medio en que la vida te va a salir floreciente y sonriente. Enseñan a un Cristo que no es el Cristo de la cruz, de transformación del alma. Lamentablemente vemos en televisión también muchas personas que no enseñan la sana doctrina, sino la que enferma el alma y el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué enferma el alma y el corazón? Porque cuando alguien viene cargado con todos sus problemas financieros y de salud, pretenden que Dios y Cristo haga ahí un milagro poderoso. Y a veces no está el milagro. ¿Y qué es lo que les repiten a estas personas? Es que no tuviste fe. Y saben que Cristo no vino a sanar, vino a salvar y a sanar el corazón, pero no las dolencias físicas. En un momento cuando está el relato de los evangelios que Jesucristo sana a la suegra de Pedro, dice la Biblia que al día siguiente hubieron muchas personas que hicieron fila en la casa de la suegra de Pedro. ¿Para qué? Para ser sanados. Y los discípulos le dijeron a Jesús, y Jesús se había levantado de mañana, había ido a orar, y los discípulos lo buscan y le dicen, Maestro, hay muchas personas para ser sanadas. Y saben que Jesucristo dijo, no vamos a ir a sanar hoy. Hoy tenemos que ir a otro lugar. Porque Jesucristo tenía que cumplir el propósito de salvación del alma, no de sanidad del cuerpo. ¿Dios puede sanar? Claro que sí, por supuesto que sí, tiene poder para sanar, pero no podemos vender un evangelio de sanidad física únicamente.
No podemos vender libremente un evangelio de soluciones financieras, porque Jesucristo, hermanos, vino a salvar nuestras almas y a transformar nuestro corazón. Lo demás es secundario. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No buscamos las añadiduras de esta vida, porque de hecho decíamos el domingo pasado, Cristo viene pronto a buscarnos, y somos peregrinos en la tierra. No nos anclamos a este mundo, pensamos más bien en nuestro encuentro glorioso con nuestro Salvador. Y tenemos que vivir, y no solo vivir, sino que en la iglesia enseñar también de esa manera, libres en Cristo. ¿Cuántos sanadores de la televisión harían falta para sanar a todos los que tienen COVID-19? ¿Cuántos milagrosos y predicadores poderosos están hoy en los hospitales orando por esas personas sin cobrar nada? ¿Cuántos de esos que sanaban fueron a los hospitales? Yo no me enteré de ninguno. ¿Se dan cuenta la mentira que arrastran los hombres perversos para hacer ganancias con la fe de las personas? Ahora, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con la doctrina que enferma, con estos mercaderes del evangelio, pero también a veces vamos a encontrar la falsa doctrina con legalismo dentro de la iglesia. Hay personas que enseñan un evangelio tan estructurado de tanta legalidad que le encuentran el foco en la forma y en el modo de cómo Cristo nos va a aceptar. Cristo nos dice, vení como estás, yo te acepto. Así nosotros tenemos que vivir la vida cristiana también, hermanos, en nuestra iglesia local. No podemos aferrarnos a estructuras humanas, porque el legalismo afecta y enferma el alma y el corazón de las personas. Si no te vestís de esta manera, o no cantás de esta manera, o no haces esto de esta manera, no sos hijo de Dios. ¡Wow! Jesucristo nos dice, venid tal como estás. Y así es como yo voy a Cristo, a la cruz de Cristo, y Él transforma mi corazón todos los días. Porque si no, lo que nosotros hacemos es una doctrina que me enferma al punto que sufro el evangelio. Y como yo sufro el evangelio, pretendo que el otro sufra el evangelio. Y criticamos y damos con la Biblia por la cabeza, y eso no es sana doctrina. Eso más bien enferma el corazón y el alma de las personas. Por eso nos damos cuenta que tenemos que tener un equilibrio en la vida cristiana. Ni el libertinaje es saludable, porque no es eso el evangelio de Cristo, ni la legalidad extrema es saludable, porque eso no es el evangelio de Cristo. Porque ¿saben qué sucede? Perdemos el amor de Dios en nosotros, perdemos la gracia de Dios en nosotros, perdemos de amar al otro, porque empezamos a ver al otro en una estructura, y eso no es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y es necesario, como decía el apóstol Pedro, yo sé que saben estas cosas, pero es necesario amonestaros para despertarnos que el evangelio es libertad en Cristo. Creemos en eso de todo corazón. Amén, sí, lo creo así. Creo en un Cristo que libera el alma, que sana el alma, que libera los pensamientos, que sana heridas del pasado. Creo en ese Señor Jesucristo y no tiene formato, no tiene forma. Necesitamos tener equilibrio en la vida cristiana. Ahora, el pastor tiene que enseñar a la iglesia, los ancianos, tenemos que enseñar a la iglesia para que cada miembro tome sus decisiones con principios bíblicos. Cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que tomarla en oración y buscando el principio bíblico. Si yo estoy en mi casa y quiero tomar una decisión y no sé dónde voy a encontrar principios bíblicos, llamo a los ancianos, busco la dirección para tomar un principio bíblico, pero nunca un pensamiento de hombre, sino buscando la palabra de Dios siempre. Excelente el video que vimos al principio. Esa persona mejor que la del Antiguo Testamento fue Jesucristo. Y Él nos ama con un corazón maravilloso. Seguimos un poquito más abajo. Resulta que vamos a encontrar características de estos falsos maestros, que lo decía, puede ser que sean totalmente liberales, puede que sean totalmente legalistas. Y fíjense lo que dice 2 de Timoteo para estar atentos a lo que el apóstol Pedro de alguna manera nos expresa. Dice, te encarezco delante de Dios, 2 de Timoteo, estoy leyendo capítulo 4, versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, fíjense lo que dice, la palabra de Dios, no que predique costumbres humanas, ni fábulas. Por eso dice, prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo, que instes fuera de tiempo. Significa esto, no hay tiempos, no hay horarios, es todo el tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y agrega la palabra doctrina. El domingo pasado estudiamos acerca de lo que significa doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto a tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, hermanos? Porque dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso significa carnalidad, eso significa lo que motiva a hacer lo que hago, y apartarán de la verdad, versículo 4, el oído, y se volverán a las fábulas. Versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo. La palabra de Dios me dice, tú, vos, David, y vos, poné tu nombre, sé sobrio en todo, soporta la aflicción. Yo, vos, usted, David, hace obra de evangelista. Poné tu nombre ahí también. Y te dice, hace obra de evangelista. ¿Y sabés qué más? Cumple tu ministerio. Ese es el propósito de enseñar la doctrina que sana el alma, una doctrina que hace que el ministerio sea un deleite. Si no, caso contrario, el ministerio es un sufrimiento constante. Seguimos un poquito más abajo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, decía, habían falsos profetas en el Antiguo Testamento, como habrán falsos maestros en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hacen? Dice, introducen herejías destructoras. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, y es necesario prestar y recordar estos conceptos. Herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Bueno, una herejía es cuando la persona usa la Biblia como pretexto para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Hace decirle a la Biblia lo que la Biblia no dice. Usa el texto fuera de contexto. Vieron que cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios tenemos que entender el contexto en el cual se escribe, y esto significa hacer un estudio hermenéutico de la Escritura. ¿Quién lo escribe? ¿Cuándo lo escribe? ¿A quién lo escribe? ¿Por qué lo escribe? ¿Dónde lo escribe? ¿Por qué lo escribe? Y nosotros entendemos en ese contexto si es aplicable a la iglesia o es literal para la iglesia. Y eso es algo que nosotros, por medio del estudio de la palabra, podemos encontrar. Ahora, en segundo lugar, lo que provocan las herejías, y algo que es totalmente bien notorio, son las sectas. ¿Qué es una secta? Una secta es cuando hay un grupo de personas que toman como fuente de autoridad a un hombre y su enseñanza. Cuando encontramos un lugar donde hay la autoridad de su nombre y su enseñanza, dejando afuera a Dios, dejando afuera la Biblia, dejando afuera a Jesucristo. Su palabra dice en Primera de Juan que el que dice que Jesucristo no es Dios, el tal es anticristo. Y hay un montón de sectas que andan dando vuelta alrededor nuestro. Una herejía puede ser una iglesia cristiana que usa la Biblia y le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Una secta definitivamente no es para nada cristiana, y nosotros tenemos alrededor nuestro un montón de personas que enseñan herejías y un montón también de sectas. Entendemos esos dos principios, necesitamos dejarlos bien establecidos. Herejía es usar la Biblia, pero para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Por lo tanto, en una iglesia donde no hay un estudio sistemático, donde no hay un estudio hermenéutico, donde no hay un estudio homilético, se puede estar usando la Biblia fuera de contexto para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. En segundo lugar, una secta se diferencia definitivamente muy fácilmente, porque la autoridad no es Dios, la autoridad no es la Biblia, y la autoridad no es Jesucristo. Aunque pueden usar la Biblia, a Dios y a Jesucristo como un anzuelo para engañar a personas. Eso por supuesto que sí.
No doy nombres para evitar cualquier tipo de confusión, pero entendemos que nosotros como Iglesia de Cristo necesitamos usar la Biblia en el estudio sistemático, en el estudio hermenéutico, en el estudio exegético para una aplicación homilética. Son conceptos que necesitamos desarrollar como iglesia local para saber enseñar la sana doctrina. Seguimos un poquito más abajo. Resulta que, decía el apóstol Pedro, en los últimos tiempos andarán falsos maestros, como vieron falsos profetas en el Antiguo Testamento. Saben que estos falsos maestros los podemos identificar muy fácilmente. Y para ello nosotros lo vamos a encontrar en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Carácter y conducta de los falsos maestros. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice su palabra. Si alguno enseña otra cosa, ¿en qué contexto lo escribe esto? ¿En qué contexto lo escribe? ¿Qué es lo que aparece antes? Y nosotros tenemos que ir a lo que está hablando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Si alguno enseña otra cosa que no se conforma a la sana palabra de Dios y a la sana doctrina que es la piedad, está envanecido. Y fíjense todo lo que después sucede a causa de no enseñar la palabra de Dios. Seguimos un poquito más abajo y dice, además de esto, aparecen disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y es durísimo lo que termina diciendo, apártate de los tales. Apártate de los tales. ¿Por qué? Porque esos hombres y esas falsas enseñanzas pueden confundir tanto el corazón que lo van a terminar no solo enfriando, sino enfermando corazón y mente. El carácter y conducta de los mismos, dijimos en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5, dice que son hombres, maestros, envanecidos. ¿Qué significa que esté envanecido? Significa está vacío. Es como una espuma. No hace más que subir la espuma y cuando vas a lo que queda abajo no queda realmente nada. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros estudiábamos acerca de el primer estudio cuando encontramos que somos participantes de la naturaleza divina? Que agregando a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, haciendo estas cosas, decía su palabra y dice su palabra, no caeréis jamás. Cuando nosotros encontramos a personas que están envanecidas, son personas que están totalmente vacíos en cuanto al concepto doctrinal y es pura espuma. Y haciendo estas cosas, fácilmente caeréis. Es una intención constante acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Dice su palabra, nada sabe. Cuando dice nada sabe, está hablando de la arrogancia y la vanidad. Eso por lo general van de la mano, dicen algunos autores. Y saben que provoca una actitud de tanta autosuficiencia que no permiten ser enseñados por nadie. Es totalmente contrario a la humildad. Ese que nada sabe y dice yo sé más que todos, a mí nadie me puede decir nada. Ese es alguien que se siente tan autosuficiente que no va a permitir que nadie le enseñe, no tiene humildad, no tiene prudencia. Ahora, estos falsos maestros dicen que tienen delirio, deliran acerca de cuestiones y contiendas. Cuando una persona tiene delirio, tiene alucinación mental, pensamientos absurdos e incoherentes. Cuando una persona tiene envidia, es un sentimiento, es un estado de tanta desdicha por no tener lo que tiene el otro y pretende tener lo que tiene el otro. Cuando nosotros vamos a poner el evangelio
en una medida de cantidad de personas o en una medida de cantidad de metros cuadrados de nuestra iglesia, puede que empecemos a encontrar envidias de no tener lo que el otro tiene. Por eso el principio de la Biblia habla de que el evangelio de Cristo es con libertad, con gracia y con amor. No entra en el carácter de Dios la envidia. Por eso lo que procuraba el apóstol Pedro desarrollar en la iglesia primitiva era el carácter de Dios, era esa naturaleza de Dios en el aspecto imitable de Dios, ese Dios justo, verdadero, puro, bueno, cargado de amor, porque es amor, de misericordia. Entonces, en este Dios verdadero no entran las envidias, no entra el delirio, no entra nada que no lleve a la buena característica de la naturaleza de Dios. Dicen que estos falsos maestros generan pleitos constantemente. Y nosotros vamos a encontrar a veces que iglesias se dividen, iglesias se separan, porque es el trabajo del enemigo a través de los falsos maestros. Conducen a la división de la comunidad de la fe. ¿Cuántas iglesias ustedes vieron desarmadas, divididas, con tantos conflictos que se pelean? Un maestro arrastra a un grupo de personas para un lado, otro arrastra a otro grupo. Esos son falsos maestros, porque lo que provoca la fe en Cristo es la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros enseñamos que somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Nosotros como iglesia local necesitamos amarnos y cuidarnos. No somos iguales, somos distintos, pero nos amamos aún con esas diferencias, en tanto y en cuanto no sean doctrinales, por amor a Cristo, porque Él nos amó primero. Seguimos con el desarrollo. Dicen que nacen también blasfemias. Blasfemias son insultos, son palabras malintencionadas, son incluso hasta manera de hablar de otros. El que habla juzga, el que habla hace juicio de valor. ¿Se acuerdan que al Señor Jesucristo le decían blasfemia cuando le decían que la sanidad que él hacía lo hacía por parte del enemigo, de Belcebú? Eso es una mala intención de hablar. Por eso cuando nosotros, hermanos, hablamos de otras iglesias, de otros hermanos de la fe, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos para no estar blasfemando. Dice la Biblia, el que es maduro cree que se puede comer de todo, lo dice en Romanos 15, pero el que es débil cree que no hay que comer de todo. Bueno, ninguno de los dos puede menospreciar a ninguno de los dos, porque tiene que ver con si no caer en blasfemias. Te vas a encontrar con personas que son muy libertinos y van a juzgar a los que no tienen ese sentimiento de libertad en Cristo. Y vas a encontrar personas legalistas que van a juzgar y criticar y blasfemar a los que se sienten más libres en Cristo. Hermanos, esto en la iglesia local no tiene que pasar, porque es el carácter y conducta de los falsos maestros y falsos aprendidos. Seguimos un poquito más abajo. Saben que también entran malas sospechas. Y nosotros eso lo sufrimos constantemente. Cuando nosotros decimos que somos cristianos evangélicos, por lo general inmediatamente dice, te sacan la plata. Es interesante, ¿no? Que lo relacionan por eso y no por la transformación de los corazones. Qué triste, qué tristeza, hermanos. Tener que hablar con alguien y explicarle el concepto financiero, que no lo va a entender, entonces no vale la pena explicar. Lo que vale la pena explicar es la verdad del Evangelio de Cristo, que Cristo vino a salvar las almas, no a dar ganancias financieras ni económicas. Aparecen también disputas necias de hombres corruptos. Claro, ¿qué otra cosa va a suceder de un corazón corrupto? ¿Qué otro vocabulario va a haber si el corazón está corrupto? Por supuesto, hombres con disputas necias de corrupción. Y lo más triste de esto es que toman la piedad como fuente de ganancias. ¿Cuántos oradores, predicadores de televisión y famosos desean dejar de ser famosos para dedicarse al evangelio de manera gratuita? Toman la piedad como fuente de ganancia. El hombre de Dios
Dice el apóstol Pablo, como hombre de Dios, dice, yo me gastaré del todo. Yo mismo me gastaré del todo. Aún lo mío gastaré, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cuántas personas están dispuestos a ofrendar su vida por Cristo? ¿Cuántas personas tienen el deseo de servir a Cristo en gratitud? Nosotros como hijos de Dios, como iglesia local, traemos nuestra fuente de ganancia, el trabajo en las manos de Dios, y agradecidos a Dios ofrendamos, diezmamos, pero es una gratitud del corazón. No invertimos en Dios, no. Lo que hacemos es agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado. Y eso es una bendición que Dios realmente aprecia y, por supuesto, Él conoce la intención del corazón. Por eso la Biblia dice que el que ofrenda lo haga con gratitud, con alegría, porque Dios bendice al dador alegre. Si vos tenés dudas de ofrendar o diezmar, mejor no hacerlo, porque Dios no va a ver tu dinero, lo que Dios va a ver es tu corazón. Un corazón piadoso, un corazón que reconoce que lo que recibe es de Dios y obedece a la palabra de Dios sin ningún peso en el corazón, y tiene que ver con el carácter piadoso de Dios. Nosotros decimos que le damos a Dios todo lo que tenemos, pero a veces es difícil dedicar tiempo a Dios, a veces es difícil dedicar la ofrenda a Dios, a veces es difícil dedicar algo que Dios desea de nosotros. Ahora bien, estos falsos maestros, por supuesto, hablan de cosas que no saben, deliran de cuestiones y contiendas de palabras, provocando envidias, pleitos, y provocan la división y la ruptura de la iglesia local. ¿Saben lo que tenemos que hacer con estas personas? Apartarnos de los tales, es lo que dice la palabra de Dios. Seguimos un poquito más abajo. Consecuencias de esto, lo vamos a encontrar en 2 de Pedro, fíjense, capítulo 2, versículo 4, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Versículo 5, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Está hablando de personas que no quisieron acercarse a Dios con un corazón sincero. Versículo 6, dice, también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolo por ejemplo de los que vivían impíamente. Fíjense que las consecuencias de tener una lejanía de Dios o darle la espalda a Dios tiene consecuencias serias. Versículo 7 dice, pero, encontramos acá un pero, libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Versículo 9, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio. El Señor nos puede librar, hermanos, de tentaciones y de situaciones donde no va a ser de bendición para nuestras vidas. Conducta resultante de ellos. La conducta resultante de estos falsos maestros, lo vamos a encontrar en el versículo 10, que dice, y podemos decir aquellos injustos, mayormente aquellos que siguen la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. ¿Cuántas personas hay que hablan, pero se enfrentan a cuestiones espirituales superiores que no se conocen? Mientras que los ángeles, versículo 11, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra aquellos delante del Señor. Y acá encontrás muchos falsos maestros que viven reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo. Tenemos que tener cuidado. No estamos haciendo una apologética del enemigo. Al contrario, estamos haciendo una llamada de atención de los poderes espirituales que corresponden solamente a Dios. Versículo 12. Esos, fíjense en el carácter gramatical que escribe. Aquellos, esos, estos, encontrás en el versículo 13, versículo 17 vas a encontrar esos,
Versículos 19 y 21 comienza con ellos, y por una cuestión de tiempo vamos a leer el versículo 19, o mejor 18. Dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que en verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tristeza de personas que en un momento fueron alumbrados por el evangelio y terminaron siendo arrastrados por falsas doctrinas, por doctrinas que provocan todo lo que dijimos antes: divisiones, pleitos, envidias, blasfemias. Terminan siendo su estado actual peor que el anterior. Es interesante porque el ejemplo que pone en el proverbio del capítulo 2, versículo 22, si hay algo que el pueblo judío no aceptaba, era el perro y la puerca. ¿Por qué pone este ejemplo entonces? Es por la dureza de la imagen que quiere dar el apóstol Pedro. Cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Cristo, nosotros nos acercamos al evangelio de libertad, al evangelio de transformación. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, te tiene que transformar, me tiene que transformar necesariamente. Yo tengo que crecer espiritualmente en la vida cristiana. Si no, lo que estoy haciendo es simplemente un pasatiempo. Si soy parte del cuerpo de Cristo, tengo que involucrarme en la obra de Cristo. De alguna manera, Dios me va a utilizar en el lugar donde Él quiera utilizarme, pero yo tengo que tener la voluntad de querer hacerlo. Hermanos, estamos en una situación tan única, tan singular, que así todo hace falta personas para comprometerse, para animar al pueblo de Cristo. Necesitamos personas que estén dispuestas a seguir involucrándose en la obra del Señor. Damos gracias a Dios por los hermanos que forman parte de la iglesia Centro Cristiano Palermo, porque hay voluntad de querer trabajar. Pero hermanos, como pastor de la iglesia, me es necesario hablarles acerca de que nuestra iglesia necesariamente tiene que desarrollarse en la sana doctrina que habla de libertad en Cristo, que habla de amor de Dios, que habla de gracia, que habla de misericordia, que habla de estudiar la palabra de Dios y obedecerla. El resto lo dejamos en las manos de Dios. Queridos hermanos, este propósito de enseñar fundamentos verdaderos para el cristianismo y el desarrollo de la fe es algo que necesitamos abrazar con todas nuestras fuerzas. ¿Van a venir falsos maestros? Sí, claro que sí. Lo dijo el Señor Jesucristo. Lo dijo el apóstol Pablo cuando hablaba en Hechos de los Apóstoles. El Señor Jesucristo dijo: guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No perdonan nada. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a los hermanos en Hechos capítulo 20: por tanto, mirad vosotros por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la grey del Señor, la cual ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, hermanos. Lo que provoca la división de una iglesia es tener falsos maestros, falsos enseñadores. Y lo que provocan no es la gloria de Dios, sino la gloria de ellos mismos. Por eso buscan discípulos y arrastran personas tras ellos. Porque el amor de Cristo
nos enseña que si algo no está bien, tenemos que orar para que Dios revele su poder en medio de esa situación. Vamos a orar. Padre, te damos tanta gracia por tu palabra. Ayúdanos a identificar, Señor, cuando estamos frente a una falsa enseñanza, una falsa doctrina, ya sea de libertinaje total o de legalismo total, Señor, que a ti no te agrada, Padre, porque Cristo, como veíamos el video al principio, entregó su vida por amor, para perdonarnos, para librarnos, para darnos libertad en Cristo, no esclavitud de cuestiones humanas, ni de falsas enseñanzas. Mi Dios, ayúdanos a vivir una vida cristiana consagrada, en santidad y en libertad, que es maravilloso. Ayúdanos a que el Espíritu Santo siga transformando nuestros corazones. Mi Dios, que tu palabra sea un deleite para mí, que orar sea un deleite, que obedecerla sea una bendición, un desafío, pero que cada uno de nosotros busquemos siempre la persona de Cristo y entendiendo que Cristo murió por nuestros pecados para darnos libertad espiritual, no libertad financiera, no es el médico mundial, pero sí es el médico de los corazones y de los pensamientos y de las heridas pasadas. Señor, que decidamos nosotros oír sana enseñanza, que decidamos nosotros oír sanos enseñadores que presenten a Cristo como medio de salvación y transformación. Gracias te damos por tu palabra y por la libertad que tenemos en Cristo. Amén.